Hoy vamos a ver lo que son las leyes de los exponentes, pero primero debemos de saber qué es un exponente. Exponente son las veces que se multiplican la base por sí mismo. Un ejemplo de esto podemos poner 10 elevado al cuadrado. Esto no es igual a que 10 por 10, que sabemos que es igual a 100. Entonces, la ley de los exponentes nos dice que la base se debe multiplicar por sí mismo, en este caso dos veces, y tenemos 10 por 10 es igual a 100. Y si pueden sacar en una calculadora, pueden saber que 10 al cuadrado es igual a 100. Otro ejemplo de esto puede ser cuando tenemos variables, como puede ser x a la 4 es igual a x por x por x por x. Sabemos que x a la 4 es igual a multiplicar la base, que en este caso es x 4 veces. Ahora vamos a ver la primera ley de los exponentes, que dice: cuando tienes un producto y cada uno de ellos tiene la misma base, los exponentes se suman. La fórmula de esta ley es esta: a la n por a la m es igual a la n más m. Un ejemplo de esto puede ser 5 al cuadrado por 5 al cubo es igual a... Sabemos que 5 al cuadrado es igual a multiplicar 5 por 5, y sabemos que 5 al cubo es igual a multiplicar 5 por 5 por 5. Vemos que tenemos aquí 2 5 y acá tenemos 3 5. Eso es igual a 5 a la quinta, que es lo mismo que 5 a la 2 más 3. 2 más 3 es igual a 5, que es 5 a la 5. Tenemos el mismo resultado. Otro ejemplo de esta fórmula puede ser con variables, que ponemos x a la cuarta por x a la quinta, que es igual, ya sabemos que aquí tenemos 4x multiplicándose y acá tenemos 5x multiplicándose. En total tenemos 9x multiplicándose, que es lo mismo que ocupando la fórmula, que es x a la 4 más 5. 5 más 4 es igual a x a la 9. Un caso especial de la ocupación de esta fórmula es cuando tenemos potencias negativas. Cuando tenemos potencias negativas ocurre lo contrario. En vez de sumar, se resta. Por ejemplo, igual con variables. Tenemos x a la quinta por x a la menos 4. Sabemos que es x a la 5 más, pero acá tenemos un menos 4, entonces ponemos entre paréntesis menos 4. Al multiplicar el menos 4 por el signo más, se queda, es igual a x a la 5 menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque es menos por más, menos. Entonces, en vez de sumar, restamos. Entonces sería x a la 5 menos 4 es igual a x a la 1, que solamente se escribe x. La segunda ley de los exponentes nos dice que cuando tenemos una división con la misma base, los exponentes se restan. Entonces la fórmula sería a la m sobre a la n es igual a la m menos n. ¿Cómo aplicamos esto? Hagamos un ejemplo entonces. Sería 5 al cuadrado entre 5. Tenemos dos 5. 5 por 5 y acá sabemos que tenemos un 5. Sabemos que podemos dividir 5 entre 5 y solamente nos queda 5.
5 a la 1. Aplicando la fórmula sería 5 a la m, que en este caso es 2, menos, en este caso es 1. Entonces 2 menos 1 es igual a 5 a la 1, que es igual a 5. El mismo resultado. Ahora lo vamos a hacer con variables, que es x a la cuarta sobre x a la cuadrado es igual a x a la cuarta menos 2 es igual a x al cuadrado. Sencillo. La tercera ley de los exponentes nos dice que cuando tenemos un exponente negativo lo podemos hacer positivo solamente poniendo el recíproco. ¿Cómo es esto? La fórmula dice a la menos n es igual a 1 sobre a la n. El recíproco no es más que convertir un entero a una fracción. Por ejemplo, tenemos 5 a la menos 1 es igual a 1 sobre 5. Otro ejemplo, no solamente se puede hacer de este caso a este caso, puede ser al revés, como puede ser 1 sobre x a la menos 2 es igual a x al cuadrado. Solo estamos cambiando por el recíproco. Cuarta ley de los exponentes nos dice que cuando tenemos un exponente igual a 0, sea cual sea la base, el resultado va a ser 1. Y lo tenemos en esta fórmula, que es a la 0 es igual a 1. ¿Cómo podemos representarlo? Es lo mismo que x a la 0 es igual a 1, 100 a la 0 es igual a 1. Pero ¿por qué pasa esto? Como ya vimos en la división de los exponentes, podemos decir que 10 a la 1 sobre 10 a la 1. Sabemos que cuando dividimos un mismo número tenemos la unidad. Entonces sabemos que podemos hacer 10 a la 1 menos 1 es igual a 10 a la 0. Y vemos acá que 10 entre 10 es igual a 1, entonces 10 a la 0 es igual a 1. La quinta ley de los exponentes nos dice que cuando hay un exponente fuera de un paréntesis se multiplica por el exponente que está dentro. La fórmula de la quinta ley de los exponentes es a la n por m es igual a la n por n. ¿Ok? ¿Cómo lo aplicamos? Vamos a utilizar variables, que sería x al cuadrado a la cuarta, que es igual a x a la 2 por 4, que es igual a 2 por 4 es igual a 8, x a la 8. Otro ejemplo, podemos decir 2x al cubo y cuarta que multiplica a la quinta. Esto es igual a 2x al cubo es igual a x al cubo por 5 y al cuarta por 5, y esto es igual a 2x a la 15 y a la 20. La sexta ley del exponente y la última nos dice que cuando tenemos un cociente elevado a un exponente multiplicamos los dos términos. ¿Cómo es esto? La fórmula es a sobre b a la n es igual a la n sobre b a la n. No es más que cuando tenemos una fracción multiplicar todos los términos. Un ejemplo de esto podemos ser x sobre y al cubo es igual que x al cubo sobre y al cubo. Pero para que se aplique esta ley debemos saber que
b debe ser diferente a 0. ¿Por qué? Porque si tenemos un número que es dividido entre 0, va a ser infinito. Entonces no aplica poner un exponente, porque infinito al cuadrado va a seguir siendo infinito.